Bienvenidos una vez más, los invitamos a que continúen junto a nosotros en el segundo programa donde conoceremos más del mundo de las TIC. Una computadora, un teléfono, un reloj inteligente o una carta tienen algo en común. Todas pueden ser consideradas TIC. ¿Y qué significa TIC? Las tecnologías de la información y la comunicación son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información. Las TICs son herramientas que hacen posible su utilización en cualquier actividad, sobre todo en el uso de las computadoras personales y dispositivos móviles. Las ventajas que nos proporcionan las TICs son las comunicaciones unificadas, videoconferencias, mensajería instantánea, correo electrónico, los puntos de vista diferentes sobre temas específicos a través de foros, el uso de la información en cualquier momento y su fácil acceso. Sin embargo, también hallamos algunos elementos que podrían impedir su correcta utilización. La dispersión, la distracción y la información no siempre es verificada. Dentro de los diversos instrumentos electrónicos y no electrónicos que constituyen las TICs, se hallan herramientas. ¿Qué tal si les invito a conocer algunos datos sobre este instrumento tan esencial y usado en la actualidad? Las computadoras son máquinas inventadas hace un poco más de medio siglo e inicialmente solo eran utilizadas por instituciones militares y en los centros de investigaciones. Simplemente por su tamaño, su costo bien elevado y el sistema de enfriamiento que necesitaban para su buen funcionamiento. Fue hasta después de 1981 cuando las computadoras adquirieron una dimensión apropiada para ser utilizadas por cualquier usuario, porque ya contaban con un sistema operativo MS-DOS, que si bien no era muy amigable como las computadoras actuales, permitía el acceso a ellas de cualquier persona. Así comenzaba la nueva era de las PC o computadoras personales. Computadora se deriva a su vez de la palabra computación, y para conocer cómo surge la computadora habría que comenzar por la historia de la computación. La historia de la computación se origina en la necesidad que tenía el hombre de cuantificar los objetos que poseía o el número de hombres que componían su comunidad, por lo que computación tiene como principal objetivo computar o contar. Los desarrollos tecnológicos fueron dando pasos agigantados pero lentos en busca de instrumentos que computaran o contaran. Es así que aparecen las calculadoras mecánicas. Los primeros desarrollos de instrumentos de cálculo aparecieron desde el Renacimiento con el matemático John Napier, quien inventaba los logaritmos y permitía reducir a sumas y restas las operaciones de multiplicación y división.
Schickard, un científico alemán, es quien diseña y construye en 1623 la primera máquina mecánica de calcular basada en unas ruedas dentadas, la cual podía realizar suma, resta, multiplicación y división, dos importantes antecedentes de la computadora. Las primeras computadoras digitales ya tenían la capacidad para recibir datos mediante un dispositivo de entrada, almacenarlos en localidades de memoria, procesarlos y entregar resultados como información visual o impresa. Al principio del siglo XX se dieron los grandes descubrimientos que permitieron la creación de estas primeras computadoras. En esta época se llevaron a cabo descubrimientos importantes como el tubo de vacío de 3 elementos en el año 1906 por el investigador Lee De Forest, luego el flip-flop o basculador de W. H. Eccles y F. W. Jordan, desarrollado en 1919. De la International Business Machines Corporation en 1924, la creación de la primera computadora analógica denominada la analizadora diferencial por su capacidad para resolver ecuaciones diferenciales. Luego continuaron apareciendo diferentes adelantos como el desarrollo del primer programa mecánico, el primer modelo general de máquinas lógicas y la construcción de la primera computadora electrónica digital. Conozcamos entonces cómo está compuesta una computadora. Los elementos básicos de una computadora son gabinete, monitor, teclado, ratón, micrófono, parlantes e impresoras. Algunos de estos elementos externos como el ratón, el micrófono, los parlantes y la impresora se consideraban como equipos o dispositivos periféricos. Seguramente se estarán preguntando ¿cuál es el CPU del que tanto hablan? Pues la unidad de procesamiento o CPU es el conjunto de elementos electrónicos que procesan la información. La carcasa o gabinete acoge a todas las piezas que componen la fuente, mientras que el microprocesador contiene el chipset de la computadora. Básicamente, la computadora se convierte en un dispositivo de almacenamiento, de procesamiento de datos y finalmente de entrada y salida de datos e información. Los dispositivos físicos mediante los cuales se introducen los datos a la unidad central de proceso y se obtiene la salida de la información se denominan unidades de entrada y salida. Mientras se procesan los datos, es necesario protegerlos y para ello se utilizan las unidades de memoria principal y de memoria masiva o almacenamiento. La clave ideal para obtener buenos resultados es introducir los datos apropiados. En la actualidad existen gran variedad de equipos de cómputo de diversos tipos de arquitectura, unos con enorme capacidad de memoria RAM, discos duros con una buena cantidad de gigabytes de espacio. La mayoría de las computadoras modernas son muy rápidas, las hay grandes, medianas, pequeñas, como las laptop y las notebook, o hasta minúsculos como los smartphones. Sin embargo, todas tienen algo en común. Son dispositivos que permiten manipular datos y procesarlos para obtener información de manera visual, auditiva o impresa.